vamos a hablar sobre lo que es el nervio trigémino o quinto nervio craneal. Tenemos que la palabra trigémino significa trillizo y esto se debe a las tres ramas principales que este va a dar. Este nervio es un nervio mixto, es decir, que tiene tanto fibras motoras como fibras sensitivas, y para su estudio nos ofrece dos raíces. Una raíz interna motora, que es muy delgada, encargada de inervar a los músculos masticadores, y una raíz sensitiva externa, que es muy gruesa a comparación de la interna. Esta raíz sensitiva va a dar inervación, valga la redundancia, sensitiva a lo que es el cuero cabelludo, el globo ocular y los músculos de la cara. Tenemos que este nervio trigémino tiene su origen en la cara lateral o externa del vientre de la protuberancia anular. Aquí podremos observar bien su raíz sensitiva, que va hacia lo que es el nervio oftálmico, nervio maxilar y nervio mandibular, y su raíz motora mucho más delgada que se fusiona con el nervio mandibular. Ahora hablemos de su recorrido o trayectoria. Tenemos entonces, como ya mencioné, que nace de la cara lateral o externa del vientre de la protuberancia anular. Luego recorre lo que es la fosa craneal posterior y se dirige o busca a la fosita gasseriana, que es una pequeña depresión que se encuentra en la cara anterosuperior del peñasco del temporal, donde podremos encontrar el ganglio de Gasser o el ganglio del trigémino, que no es nada más que el engrosamiento nervioso de las fibras sensitivas del trigémino. En este punto va a dar sus tres ramas: la rama oftálmica, la rama maxilar y la rama mandibular, cada uno introduciéndose por el agujero que le corresponde. El oftálmico por la hendidura esfenoidal, el maxilar por el redondo mayor y el mandibular por el oval. Ahora hablemos de cada uno de los nervios, comenzando con el nervio oftálmico. Como ya mencioné, tiene su origen en lo que es en el ganglio de Gasser. Este nervio oftálmico penetra lo que es el seno cavernoso aplicado a la pared externa del mismo, junto con los nervios oculomotor, patético troclear y el abducens interno al mismo, junto con la carótida interna. Luego este nervio oftálmico se dirige a lo que es la hendidura esfenoidal, donde da sus tres ramos principales. En este punto termina este nervio y da sus tres ramos, como podemos observar en esta imagen: el ramo nasal, el ramo frontal y el ramo lacrimal, que ahora describiremos cada uno con bastante detalle. Tenemos primero lo que es el nervio oftálmico por su ramo nasal. Como ya mencioné, tiene su origen en lo que es la hendidura esfenoidal por dentro del anillo tendinoso común o anillo de Zinc, que presta inserción a 5 de los 6 músculos extrínsecos del ojo. Este ramo nasal o nervio nasociliar se encuentra por debajo de los músculos elevador de los párpados y el recto superior del ojo. Luego podremos ver que se aplica a la pared interna de la órbita, como también podremos señalar en esta imagen. Aquí tenemos el nervio señalado con una línea de puntos. Se aplica a la pared interna de la órbita para ubicarse entre los músculos oblicuo mayor o superior del ojo y el recto medial o recto interno del ojo. En esta imagen podremos observar la famosa fosita troclear con su polea fibrocartilaginosa, estudiada en la cara inferior del hueso frontal. Tenemos que este nervio nasociliar o nervio nasal termina a la altura del conducto etmoidal anterior, donde da sus dos ramos terminales, que es el nervio nasal interno y el nervio nasal externo, que ahora vamos a hablar de cada uno. Tenemos primero el nervio nasal interno, señalada con la flecha y una línea de puntos en la otra imagen. Como podemos observar, se introduce por lo que es el conducto etmoidal anterior, junto con la arteria etmoidal anterior, y penetra lo que es la lámina cribosa del etmoides para llegar a las fosas nasales. Cuando llega a las fosas nasales, este nervio nasal interno se divide en dos ramos, en un ramo interno y un ramo externo. Para evitar una confusión, llamaremos a este nervio nasal interno nervio etmoidal anterior, para que exista un nervio etmoidal anterior interno y un nervio etmoidal anterior externo. Ahora pasaremos a explicar esta parte, que es algo confusa, pero pude encontrar las imágenes. Tenemos aquí una visión medial y una visión lateral de las fosas nasales. Como mencioné, este nervio nasal interno o etmoidal anterior se introduce por el conducto etmoidal anterior y llega a las fosas nasales. Aquí podremos observar la pared externa de las fosas nasales. Este ramo externo del nervio etmoidal anterior se aplica a la pared externa de las fosas nasales,
mientras que su ramo interno se aplica al tabique nasal. Eso es en cuanto al nervio nasal interno. Ahora vamos a hablar del nervio nasal externo, que es otra de sus ramas terminales. Aquí podremos encontrarlo señalada con una línea de puntos. Este nervio nasal externo se dirige hacia lo que es la polea fibrocartilaginosa, a la fosita troclear, dando dos ramos, uno superior y uno inferior. Como podemos observar aquí también este nervio, es el mismo nervio, el nervio nasal externo. El ramo inferior va a inervar lo que es la región palpebral, el dorso de la nariz y las vías lacrimales, mientras que su ramo superior va a inervar lo que es la piel de la región interciliar. Ahora pasamos a las ramas colaterales del nervio nasal. Entonces hasta ahora queda de esta manera. El nervio nasal o nervio nasociliar tiene dos ramos terminales, que es el nasal interno y externo, y tres ramos colaterales que ahora los voy a mencionar y luego se los voy a mostrar cada uno. Tenemos primero una rama sensitiva para el ganglio oftálmico o ganglio nasociliar de Willis. Tenemos lo que son los nervios ciliares largos y por último el nervio etmoidal de Luschka. Ahora les enseñaré cada uno, que aparecerá en su pantalla señalada de negro. Tenemos primero la rama sensitiva para el ganglio oftálmico. Luego encontramos los que son los nervios ciliares largos, que son de 3 a 4 filetes, que contienen fibras simpáticas postsinápticas dirigidas hacia lo que es el músculo dilatador de la pupila, al cual llegan atravesando la esclerótica del ojo. Estos nervios ciliares largos son, como ya dije, van directo a lo que es el músculo dilatador de la pupila, por ende van a ser iridodilatadores. Y por último encontramos lo que es el nervio etmoidal de Luschka, que se dirige hacia lo que es el conducto etmoidal posterior, como muestra en esta imagen. Aquí podremos observar, aquí tenemos los nervios ciliares largos. Vemos que penetran la parte posterior de la esclerótica, mientras que los que vemos que rodean al orificio del nervio óptico son los nervios ciliares cortos, que hablaremos después cuando toquemos el tema del ganglio ciliar. Ahora tenemos el segundo ramo del nervio oftálmico. Como ya dije, tiene un ramo nasal, un ramo frontal y un ramo lacrimal. Contamos primero con el ramo frontal. Este tiene su origen en la hendidura esfenoidal por fuera de lo que es el anillo de zinc o anillo tendinoso común. Como podemos observar, este nervio está ahí señalado con una línea de puntos. Este nervio frontal se dirige a lo que es a la cara superior de la órbita y termina a la altura del reborde óseo de esta cavidad, dando dos ramos, un ramo externo y un ramo interno, que ahora pasaremos a describir. Tenemos que el nervio frontal externo, señalado ahí con una línea de puntos, se deja la órbita a través de lo que es esta escotadura o agujero ya descrito en el hueso frontal, denominado agujero supraorbitario, que como ya había mencionado, da paso a lo que es al nervio frontal externo y a vasos supraorbitarios. Este nervio frontal externo va a estar encargado de inervar lo que es el periósteo de la región frontal, así como también el párpado superior. Luego encontramos lo que es el nervio frontal interno, aquí señalado con esta línea de puntos, que también es llamado nervio supratroclear. Este de aquí sale por el ángulo suprainterno de la órbita, como podremos observar aquí, y sus ramos se dirigen hacia lo que es el párpado superior. Esto ha sido todo en cuanto al nervio frontal. Ahora vamos al nervio lacrimal. Este es mucho más sencillo que los anteriores. Tenemos el nervio lacrimal. Podemos observar aquí que es el que estoy señalando con mi cursor. Este nervio lacrimal se aplica a la pared externa de la órbita, como podemos ver aquí. A la pared externa de la órbita, siguiendo lo que es el borde superior del músculo recto lateral, y se dirige hacia la glándula lacrimal. Aquí observamos la glándula lacrimal y aquí también podremos ver esta imagen. Este es el nervio lacrimal, donde da dos ramas, una rama externa y una rama interna. La rama externa va hacia lo que es la glándula lacrimal, mientras que su glándula interna va hacia la piel del párpado superior. Ahora vamos a hablar de lo que es el siguiente tema que nos toca tocar,
es el ganglio oftálmico. Cabe recalcar aquí un punto, de que cada una de las ramas del trigémino consta de su ganglio. Ahora vamos a estudiar el ganglio del nervio oftálmico, que es el ganglio nasociliar. Tenemos que el ganglio nasociliar o ganglio oftálmico de Willis está compuesto por un grupo de células neuronales postsinápticas preganglionares. A él llegan tres ramas aferentes, que son una motora, una sensitiva y una simpática. La sensitiva, como ya había mencionado, es una rama colateral del nervio nasal, que corresponde a la raíz sensitiva para el ganglio nasociliar. Luego tenemos una raíz motora, que es dada por el nervio oculomotor, o una raíz parasimpática. Y por último tenemos una raíz simpática proveniente del plexo nervioso carotidio interno. Y así se forma lo que es el ganglio nasociliar. De la cara anterior de este ganglio salen este conjunto de nervios que podemos observar aquí, que corresponden a los nervios ciliares cortos. Estos nervios ciliares cortos van a penetrar la parte posterior de la esclerótica y globo ocular, rodeando a lo que es el nervio óptico. Y aquí su territorio de distribución va a ser el siguiente. Va a ser la córnea, la esclerótica, la coroides y el esfínter de la pupila, así como también el esfínter del iris, y la pupila. Eso es todo en cuanto a lo que es el ganglio nasociliar. Ahora vamos a pasar al siguiente nervio, la segunda rama del trigémino, que corresponde al nervio maxilar o V2. Como sabemos, nace de la convexidad de lo que es el ganglio de Gasser y abandona el cráneo a través de lo que es el agujero redondo mayor. Sigue su camino, pasa por lo que es en la parte superior de la fosa pterigomaxilar, justo por encima del ganglio esfenopalatino de Meckel. Sigue su recorrido hacia la órbita a través de lo que es la hendidura esfenomaxilar, que podemos observar aquí. Este es el nervio maxilar, y continúa su camino con lo que es este canal, que luego se transforma en un conducto conocido como conducto suborbitario. Este conducto suborbitario luego se manifiesta en la cara como un pequeño orificio o agujero denominado orificio suborbitario, el que da paso a la rama terminal del nervio maxilar, conocida como nervio suborbitario. Ahora hablemos de las ramas colaterales del maxilar. El nervio maxilar da durante todo su trayecto 9 colaterales, pero se las ha dividido en dos grupos, intracraneales y extracraneales. Comencemos por las intracraneales. Tenemos este ramo meningio señalado con la flecha. Este ramo meningio nace antes de que el nervio maxilar penetre lo que es el agujero redondo mayor. Su territorio de distribución es en la dura madre, acompañado de la arteria meningia media. Ahora vamos con lo que son las colaterales extracraneales, para lo cual se las ha dividido en tres grupos: orbitarias, esfenopalatinas y por último tenemos las dentarias. Vamos con las extracraneales orbitarias. Una vez que este nervio maxilar atraviesa el agujero redondo menor, sigue su trayecto y se dispone en la parte superior de lo que es la fosa pterigomaxilar y da su ramo orbitario. Este ramo orbitario continúa hacia lo que es la órbita a través de la hendidura esfenomaxilar y se aplica a la cara externa de la cavidad orbitaria, en donde va a dar un ramo lacrimopalpebral, que lo podemos ver aquí con la flecha, o también conocido como un ramo comunicante destinado a inervar lo que es la glándula lacrimal y la región palpebral, como su nombre lo indica. Y otro ramo que es el ramo cigomático, que como podemos ver aquí se continúa. De estos salen dos ramos, un cigomático facial, ese es el cigomático temporal, y otro que es el cigomático facial, que van a inervar tanto la región cigomática como la región temporal. Sigamos con lo que son las colaterales esfenopalatinas. Estas son un poco más complicadas, pero las he tratado de explicar de la manera más sencilla. Tenemos que este filete esfenopalatino del nervio maxilar, una vez que el nervio maxilar atraviesa lo que es el agujero redondo mayor, se dirige oblicuamente hacia abajo y hacia adentro, hacia lo que es el ganglio esfenopalatino de Meckel. Y de ahí emite varios ramos. Tenemos primero el ramo nasal superior. Este ramo nasal superior tenemos que pasa por lo que es el agujero esfenopalatino.
hacia lo que son las fosas nasales. Si recordamos, si no pueden recordar cuál es este agujero esfenopalatino, les voy a explicar. Recuerden que la lámina vertical de lo que es el hueso palatino tiene en su borde superior una pequeña escotadura, que se transforma en agujero al unirse con lo que es el cuerpo del esfenoides. Bueno, de ese agujero estoy hablando. Ese es el agujero esfenopalatino, que deja pasar al nervio nasal superior. Este nervio, como lo hemos señalado aquí con la flecha, se distribuye en la mucosa que tapiza tanto al cornete superior como al cornete o concha media. Luego tenemos al nervio nasopalatino, o también denominado nervio esfenopalatino. Este nervio esfenopalatino asimismo penetra lo que es el agujero esfenopalatino acompañado de la arteria esfenopalatina y se aplica a lo que es la cara anterior del esfenoides. Un detalle que se me olvidó mencionar aquí en esta flecha es que este nervio nasal superior da origen al nervio faríngeo de Bock, que pasa por el conducto pterigopalatino. Ahora sí, volviendo a lo que es el nervio nasopalatino o esfenopalatino, que está señalado aquí con la flecha. Como dije, atraviesa lo que es el agujero esfenopalatino y luego se aplica a la cara anterior del esfenoides. Pasa por lo que es el borde superior del vómer, en donde podremos encontrar un canal. Luego, este nervio recorre lo que es el tabique nasal y se dirige hacia lo que es el conducto incisivo, o también conocido como conducto palatino anterior. Y se distribuye por lo que es el cuarto anterior de la bóveda palatina. Ahora vamos a conocer este par de nervios, el palatino mayor y menor, o también conocido como anterior y posterior. Luego tenemos el nervio palatino anterior, señalados aquí con la flecha. Sí, se ven bastantes, pero es solo un nervio. Este nervio palatino anterior atraviesa lo que es el conducto palatino posterior. Si no recuerdan dónde queda este conducto, vamos a hacer un feedback. Y recordemos que en la cara externa de la lámina vertical del hueso palatino existe un pequeño canal en su parte inferior, que junto con el maxilar se completa y forma el conducto palatino posterior que da paso al nervio palatino anterior. Este nervio palatino anterior se dirige hacia abajo y llega hasta lo que es la bóveda palatina, en donde va a inervar lo que son las encías y parte del velo del paladar. Tenemos que dar una rama colateral conocida como nervio nasal posterior inferior, el cual inerva la mucosa que tapiza el cornete inferior. Ahora tenemos el nervio palatino posterior o nervio palatino menor, señalados aquí con la flecha. Este nervio de aquí penetra lo que es el conducto palatino accesorio y luego llega hacia lo que es el velo del paladar, donde va a inervar al músculo peristafilino interno, al palatogloso y al faringoestafilino, que son músculos de la faringe. Ahora, vamos al último grupo de las colaterales extracraneales, que corresponde a los nervios dentarios, anterior y posterior. Tenemos que el nervio dentario anterior, también conocido como nervio alveolar medio y antero superior. Ambos tenemos que penetran un conducto excavado en el espesor de lo que es el maxilar e inervan a lo que es los incisivos. Luego encontramos lo que son el nervio dentario posterior o alveolar posterior. Este nervio tenemos que penetra lo que es el conducto dentario posterior ubicado en el maxilar y va a inervar lo que son los molares y la mucosa del seno del maxilar. Esto ha sido todo en cuanto a lo que es el nervio maxilar y vamos a hablar del ganglio de este nervio, que es el ganglio esfenopalatino de Meckel. El ganglio esfenopalatino de Meckel, como podemos observar, es un pequeño engrosamiento de forma variable que pertenece al sistema parasimpático. Este se encuentra ubicado en la parte superior de la fosa pterigomaxilar, justo por debajo del nervio maxilar. Tiene dos ramas aferentes, una externa, que corresponde a lo que es el nervio maxilar, y una posterior, que corresponde al nervio ovidiano. Si recordamos, el nervio ovidiano está formado por el nervio petroso superficial mayor, rama del facial, y petroso profundo mayor, rama del glosofaríngeo, que forman el nervio ovidiano. Esas son sus ramas aferentes.
Este ganglio tenemos que no posee ramas eferentes y se limita solo a enviar filetes a los ramos terminales del nervio esfenopalatino. Ahora vamos a pasar al siguiente nervio, el nervio mandibular, la última rama de lo que es el trigémino. Como podemos observar aquí, este nervio mandibular, cabe recalcar que es la rama más gruesa, más voluminosa que da el trigémino, atraviesa lo que es el agujero oval para situarse inmediatamente a lo que es a la fosa infratemporal o fosa cigomática. Este nervio aquí es un nervio mixto, ya que, como recordamos, está formado por lo que es la raíz sensitiva, la raíz motora del trigémino, que es muy delgada, y la raíz sensitiva, que es la más gruesa. Pasemos a describir lo que son sus ramas colaterales. Tenemos que las ramas colaterales del trigémino son las siguientes. Tenemos un ramo meningio, que es recurrente, que lo podemos observar aquí con el cursor. Este ramo aquí acompaña lo que es su territorio de distribución, es la dura madre, y acompaña a la arteria meningia media. Luego encontramos un tronco, que pertenece a lo que son a los ramos temporales. Tenemos aquí señalado con el cursor los dos ramos temporales profundos, anterior y medio. Este es el anterior y este es el medio. Luego encontramos aquí lo que es el temporal bucal o temporobucinador. También tenemos aquí lo que es el temporomaceterino, aquí señalado con el cursor, este pequeño nervio aquí. Y lo que es el ramo auricular posterior, que nace a partir de dos raíces. Este es el nervio auricular posterior. Vemos aquí que este nervio auricular posterior forma un pequeño ojal, denominado ojal retrocondilio de Juvara. Aquí yo tengo una duda. Y es que encontré en dos textos contenidos diferentes de este ojal, que se los pondré luego en los comentarios si es que logro llegar a una conclusión. Tenemos que este ojal retrocondilio de Juvara se encuentra formado medialmente con lo que es el ligamento esfenomaxilar y lateralmente con lo que es el cóndilo de la mandíbula. Su contenido en algunos textos yo leí que era la arteria y la vena maxilar interna, mientras que en otros yo leí que era la arteria meningia media, como podemos observar aquí, además del nervio auricular posterior. Esto es en cuanto a las ramas colaterales. Luego tenemos lo que son las ramas terminales, que solo son dos. Tenemos la alveolar inferior y la lingual. La alveolar inferior es esta la lingual sabemos que es esta debido a que se anastomosa con un pequeño nervio proveniente del nervio facial, que es el nervio de la cuerda del tímpano. Si recordamos, este nervio de la cuerda del tímpano tiene fibras parasimpáticas que se encargan de inervar lo que son a la glándula submaxilar y sublingual, mientras que el nervio lingual, propiamente dicho, va a inervar a lo que es la lengua. Este nervio lingual vamos a describir ahora su trayecto. Primero tenemos que desciende entre lo que es el pterigodio medial y lateral. Luego pasa entre el pterigodio medial y la cara interna de la mandíbula. Luego va por debajo de la mucosa del suelo de la boca, como podemos observar aquí. Va por debajo de la mucosa del suelo de la boca. Y luego sobre la parte superior del músculo hipogloso y el músculo hiogloso y el músculo geniogloso. Sus ramas colaterales tenemos que inervan a la mucosa del alvéolo paladar y a las amígdalas, a la mucosa de las encías y el suelo de la boca y a la glándula sublingual. Mientras que por sus ramas terminales va a inervar a los 2/3 anteriores de la lengua. Luego tenemos a lo que es el nervio dentario inferior o alveolar inferior, que es el que está aquí cortado. Tenemos que primero desciende entre los dos músculos pterigoideos. Luego penetra el conducto dentario junto con la arteria del mismo nombre. Recorre el conducto hasta el agujero mentoneano, donde termina dando sus dos ramas terminales, que es el nervio incisivo y el nervio mentoniano. Mientras que sus ramas colaterales pertenecen a lo que son el nervio miloioideo, que inerva al músculo miloioideo y al diente anterior del digástrico, el nervio dentario, que inerva las raíces de los molares, y los nervios gingivales, que inervan a la mucosa de las encías. Por último, vamos a pasar a describir lo que es el ganglio de este nervio, que es el ganglio óptico. Este ganglio óptico tenemos que se encuentra situado en la fosa infratemporal, inmediatamente por debajo del agujero oval por donde penetra el nervio mandibular. Tenemos que la rama aferente de este nervio corresponde a fibras
parasimpáticas provenientes del nervio petroso profundo menor, que podemos observar aquí. Y da dos ramas aferentes, que son ramas motoras y ramas sensitivas. Las ramas motoras pertenecen a lo que es el músculo pterigoideo medial, peristafilino externo y músculo del martillo. Mientras que sus ramas sensitivas tenemos que se unen al nervio auricular posterior e inerva lo que es la mucosa de la caja timpánica. Esto ha sido todo en cuanto a lo que es nervio trigémino. Yo sé que se ha hecho bastante, pero creo que es lo correcto que deberíamos aprender. Muchas gracias, adiós.